Voy a intentar explicar lo que sería la reforma protestante, lo que sería el contexto de Descartes. Comenzando por la reforma, tenemos aquí a los reformadores protestantes. Vamos a empezar explicando lo que sería la reforma frente a la contrarreforma, frente a lo que sería la Iglesia Católica, ¿vale? Cómo le contesta la Iglesia Católica. Voy a intentar explicar a partir de ahí la separación, o sea, cuáles son las causas políticas, históricas, etcétera, de esta reforma y de que tenga éxito, que hubo más reformadores antes que Lutero, ¿vale? Eh, pero que terminaron en la hoguera, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues esa reforma era necesaria, se estaba viendo venir, nadie se atrevía a llevarla a cabo. Y lo primero que voy a explicaros, por lo tanto, es la reforma protestante, porque nos vamos a centrar en dos aspectos, en el contexto, ¿de acuerdo? Una parte va a ser la parte del contexto filosófico relacionado con la religión, que es lo primero que voy a explicar, la separación entre la religión y la política y la moral, ¿vale? Y cómo influye eso pues en Descartes, pues a través de lo que pasa en Francia, con los hugonotes, etcétera. Es un poco lo que voy a intentar explicar, ¿de acuerdo? Y luego a continuación voy a intentar explicar la otra parte del contexto, que sería cómo se pone en duda lo que es la ciencia aristotélica, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo para no poder aceptar, ¿vale? La teoría de Aristóteles. ¿Qué cosas se están descubriendo? Pues básicamente esto va a ser, digamos, lo que voy a intentar explicar. No sé si me va a salir bien o no, pero es lo que voy a intentar explicaros. Las causas de la reforma, no sé si las estoy viendo aquí, pues pueden ser muchas. Vamos a irnos un poquito hasta el siglo XIV y también vamos a ver parte del siglo XVI, ¿de acuerdo? Importante del siglo XIV lo tenéis aquí en rojo, ¿vale? Y lo más importante es que existe un problema, que es la peste negra, ¿vale? Ya sabéis que la peste negra, pues, asoló prácticamente toda Europa, murió muchísima gente, sin importar si eran buenos, malos, murieron niños, en fin. Y los intelectuales intentaron explicar esta situación, ¿no? En la que muere tantísima gente, gente buena, ¿no? ¿Cómo puede permitir Dios que muera gente buena? Ese es un poco el planteamiento del siglo XIV. Y Guillermo de Ockham va a defender una idea en la que se va a separar lo que es la fe de la razón y se va a intentar exponer que los designios divinos, es decir, aquello que Dios piensa o Dios hace, a la mente humana le resulta incomprensible. Y esto va a ser considerado hasta cierto punto herejía, porque desde ese punto de vista la fe se convierte en algo irracional, ¿vale? Es decir, si yo digo que lo que Dios piensa, cree o hace me resulta incomprensible a mi razón y se supone que mi razón está siendo iluminada por Dios, ¿cómo es posible que la fe sea irracional, ¿no? Entonces, esta idea va a resultar un tanto chocante en el ámbito eclesiástico, ¿vale? O para la Iglesia. Pero se va a ir formando ya en el siglo XIV. Por otro lado, vamos a encontrarnos con una serie de acontecimientos que van a hacer al pueblo pues dudar de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el primero que nos vamos a encontrar es el problema de que no va a haber infabilidad o no se va a creer en la infabilidad del concilio, porque hay un momento en el siglo XIV en el que van a aparecer tres papas a la vez. Se elige un papa en Roma. Este papa es italiano. Esto también se debe a que hubo unas revueltas en Roma para que fuese italiano el papa. Y lo único que se les ocurre a estos señores del concilio es pues nombrar a un papa italiano. Cuando la delegación que va a elegir al papa, que es francesa, vuelva a Francia, el rey pues se extraña de que no sea francés. Y entonces le cuentan lo sucedido en Roma, ¿no? Que ha vivido las manifestaciones. Bueno, total, que se deciden reunir en Aviñón para volver a elegir otro papa. Los dos papas pues se excomulgan mutuamente y luego se vuelve a reunir otro concilio en Italia, no sé si es en Milán. Bueno, total, se reúnen otro concilio
Y la única solución que se les ocurre es nombrar otro papa. Entonces hay un momento dado en el que aparecen 3 papas. Si Dios habla en el concilio y no se equivoca, entonces ¿por qué 3 papas a la vez? Por eso este desafortunado incidente desprestigió enormemente lo que va a ser la institución papal y lo que va a ser, pues, la infalibilidad del concilio, ¿no? Y el creer en la Iglesia. El argumento de que la Iglesia tiene autoridad y dice la verdad porque Dios habla por boca de la Iglesia, ¿no? Esto unido a otro aspecto que también se da en el siglo XVI y en parte de la Edad Media, que es que la vida relajada del clero no era de extrañar pues que los altos dignatarios eclesiásticos, incluido el Papa, tuviesen amantes e hijos bastardos. Era algo relativamente normal. Y esto, pues evidentemente no casaba con lo que se estaba predicando. Y, claro, pues chocaba también bastante. Lo que pasa es que nadie se atrevía pues a reformar la Iglesia, ¿no? Pero era todo el mundo muy consciente de que era necesaria una reforma. Y ya digamos que la guinda del pastel se da cuando se construye el Vaticano, que está siendo muy costoso, y al Papa se le ocurre vender indulgencias. Se supone que la indulgencia era un donativo, alto por supuesto, aparte de que había que rezar y tal, pero que servía de alguna manera para poder alcanzar la salvación propia o de algún familiar que yo hubiera fallecido. Y esto pues evidentemente tampoco casaba mucho con lo que se supone que predica Jesucristo y la Iglesia, ¿no? En fin, todas estas circunstancias de alguna manera van a favorecer lo que es la reforma. Tengo que decir que la reforma luterana no es la primera que se produce, ya hubo antes otros intentos de reforma, pero no acabaron bien para el que intentó reformar la Iglesia. Todas acabaron pues con la persona que intentó reformar la Iglesia condenada y quemada, ¿de acuerdo? Por herejía. En fin, que la situación era bastante complicada y que evidentemente la Iglesia necesitaba una reforma urgentemente. ¿Por qué he explicado todo esto? Pues porque durante toda la Edad Media lo que nos vamos a encontrar es una lucha continua entre el poder religioso y el poder político. En el siglo VIII-IX, ¿verdad? Con Carlomagno, que lo tenemos aquí, el poder político es, digamos, el más fuerte. Sin embargo, cuando llegamos al siglo X, XI, XII, incluso XIII, es el poder del papado, el poder religioso, el poder más fuerte. No obstante, en el siglo XIV, debido a las circunstancias que acabamos de ver anteriormente, el poder del Papa empieza a perder fuerza y empiezan a ganar poder las monarquías nacionales, que al final son las que se van a quedar con el poder político. Y así es como se va a resolver finalmente en el siglo XVI esta lucha de poder, habiendo ganado el poder político frente al poder religioso. Bien, como hemos estado viendo un poco el poder político y esa lucha continua, vamos a ver a varios autores. Sobre todo me interesa Maquiavelo y sobre todo me interesa Ockham. También está Erasmo, que es interesante, pero bueno, nos interesa sobre todo Ockham y Maquiavelo. ¿Qué nos interesa de Ockham? Pues para Ockham existe una separación, o debe existir una separación entre lo que es el poder de la Iglesia y lo que es el poder del Estado. Deben, digamos, que ocuparse de terrenos diferentes. Y también cree que el derecho natural de libertad me lo da Dios, y el Papa no puede evitar ese derecho y no puede anular el derecho ni limitarlo, ¿no? Porque es un derecho que me ha dado Dios por el hecho de nacer humano. Entonces nadie puede eliminar de alguna manera mi capacidad de pensar y de ser libre, ¿no? Y de elegir. Ni siquiera el Papa. Eso es básicamente la teoría de Ockham. Ockham fue perseguido, lo que pasa, por la Iglesia me refiero, lo que pasa es que está protegido pues por reyes con bastante poder, y eso digamos que le salvó la vida. Por cierto, a Ockham le falta una H aquí, ahora que estoy mirando yo aquí esto. Vale, lo pongo aquí y está puesta, ¿vale? Bien. Y luego tendríamos a Maquiavelo. Maquiavelo es muy interesante porque es un autor moderno que va a defender también esa separación de Iglesia y Estado, y se va a ver muy bien esa separación en su teoría, que es muy realista, es una teoría política realista, que se basa en la idea de que el gobernante debe ser útil para el pueblo que gobierna, ¿no? El príncipe
Puede serlo, puede hacer las barbaridades que se le ocurran, no tiene que dar razones morales de ningún tipo, pero sí tiene que ser políticamente eficiente y económicamente también, ¿no? O sea, en el momento en que el príncipe no sea útil, el pueblo tiene todo el derecho a rebelarse contra él, a deponerlo y a poner en su lugar a otro príncipe, ¿no? Y esta idea, evidentemente, choca con un concepto de relación, de juramento de lealtad, vasallaje medieval, ¿no? En el que, bueno, la sedición o el levantarse contra el monarca, digamos que era una especie de pecado capital. Bueno, pues ahora ya no va a ser así, y en ese sentido la política de Maquiavelo es una política moderna. Erasmo, por su lado, sí iba a defender quizás un poder monárquico más moral, y sí va a aceptar, evidentemente, que tenemos que aceptar el poder, el poder político, pero que ese poder político debe atender a un poder moral, a un deber moral superior. Y bueno, digamos que intenta que sea un poco más razonable, ¿no? Una política mucho más ética, ¿no?, que la maquiavélica. Y ahora vamos a ver a Lutero. Lutero era abogado y se convirtió, o sea, no sé cómo lo digo, fue ordenado monje agustino, se ordenó monje agustino. Y la razón de esto se debe a que en un momento dado, en un día de tormenta, pues tiene mucho miedo por su vida y le pide a Dios que lo salve. Y que si lo hace, él simplemente ofrecerá su vida a Dios. Como sale bien parado de la situación, se convierte en monje agustino, en una de las órdenes más duras, la orden de San Agustín. Y pues nada, está en un convento y lo único que descubre en el convento es que él está trabajando, vive según la orden monástica y siguiendo las reglas de la orden, pero que el abad, sin embargo, parece que con él no van esas reglas. Entonces eso le choca muchísimo, le crea muchas crisis de fe y entonces deciden dar una pequeña parroquia para que tenga una serie de feligreses y a ver si así pues funciona mejor, ¿no? Como tiene tantas crisis de fe y tantos problemas, ¿no? Lo mandan a Roma, ¿no? De peregrinación a Roma. Y al llegar a Roma, pues descubre pues esa vida relajada del clero que le choca muchísimo. Compra indulgencias para su padre y sigue viendo, pues, no sé, que todo es una venta de favores, en fin, todo depende del dinero. Parece que todo se compra y se vende, ¿no? Algo muy contrario a lo que él pensaba que debía ser la fe, y con él muchos cristianos. En ese caso, bueno, desde ese punto de vista, Lutero vuelve a su comunidad, ejerce como sacerdote, y una cosa que descubre es que la gente se relaja muchísimo sus costumbres, porque puede comprar una indulgencia y pues está salvada, no necesita atender a los preceptos divinos, ¿no? O eso es lo que piensa el pueblo. Entonces, ante toda esta situación, elabora una serie de tesis que expone en las puertas de la iglesia de Battenberg, en la catedral. Era muy normal hacer eso, ¿vale? Todas las ideas que se tenían, en vez de no había una forma de publicar las ideas a nivel libro, ¿no? Entonces se publicaban normalmente exponiéndolas en las puertas de las iglesias. Y digamos que esta tesis que expone Lutero, pues le pueden valer la excomunión. De hecho, es invitado a hablar la dieta de Worms. De todas maneras, Lutero no se fiaba mucho porque John Hughes anteriormente también fue invitado a algo parecido y terminó quemado en la hoguera. Pero la diferencia entre Hughes y Lutero es que Lutero tenía apoyo de príncipes alemanes importantes y eso podía evitarle el caer en la misma situación. Estando en la dieta de Worms, el Papa manda la excomunión para Lutero, porque Lutero no se retracta en ningún momento de sus ideas.
Y entonces es cuando a continuación se fundará la Iglesia protestante, o lo que va a conocerse como protestantismo, ¿vale? La Reforma. ¿En qué se basa la Reforma luterana? Lutero va a aceptar una serie de cosas, va a aceptar que el hombre se salva por la fe, eso significa que hay una predestinación, es decir, yo ya estoy predestinado a ser salvado o condenado y no puedo hacer nada para cambiar mi situación. Y va a rechazar del cristianismo católico pues la transustancialización, es decir, el hecho de que el pan y el vino se puedan convertir en cuerpo y sangre de Cristo. El hecho de que se puedan representar a Dios en imágenes también lo va a rechazar. Va a rechazar la autoridad de la Iglesia, perdón, del Papa, bueno, sí, del Papa romano, de la Iglesia romana. Y el único sacramento que va a aceptar va a ser el bautismo, los demás los desecha también. Piensa que existen dos tipos de poderes, el poder político, que es imperfecto, pero que bueno, que hay que atender a sus leyes, y el poder religioso, en el que existe una parte física, que es imperfecta, que es la iglesia física, y otra espiritual, que sería perfecta. En ese sentido se parece muchísimo a San Agustín, recordemos que era monje agustino, fue monje agustino, y esta idea de la ciudad terrena y la ciudad divina es muy agustina. Y bueno, básicamente estos son un poco los conceptos básicos de Lutero. Bueno, a la Reforma, a la Iglesia protestante, va a contestarle la Iglesia católica. La primera gran diferencia es que la Iglesia protestante defiende lo que sería una interpretación libre de la Biblia, mientras que la Iglesia católica defiende que toda interpretación debe estar dirigida por lo que sea la Iglesia, ¿no? El concepto protestante de que cada cual puede interpretar la Biblia porque de alguna manera Dios nos ha dotado de una razón natural para ello, es mucho más humanista y moderno, más antropocéntrico, ¿no? En ese sentido, pertenece más a un concepto moderno que su contraria, que sea la interpretación de la Biblia desde el punto de vista de la Iglesia o dirigida por la Iglesia. Entonces, esto es interesante. Por otro lado, el protestante niega la transustanciación, eso también es bastante más racional y moderno y por tanto más antropocéntrico. Es decir, niega, por ejemplo, que el pan y el vino pues, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, mientras que la Iglesia católica sigue defendiendo el concepto más de fe, basado en que todo esto es un milagro y no puede explicarse a través de la razón humana, ¿vale? En ese sentido es más reaccionaria la Iglesia católica. Luego, la Iglesia protestante acepta el bautismo solamente como sacramento, mientras que la Iglesia católica pues acepta todos los sacramentos, ¿vale? La comunión, ¿vale? Todos. El bautismo, el matrimonio, en fin, todos los sacramentos. En el caso del protestantismo, Dios no se puede representar en imágenes. La idea es que Dios es espiritual, no es físico, y se puede terminar adorando la imagen. Los católicos contestan diciendo que ellos admiten la imagen, pero eso no significa que se admita la adoración de la imagen. ¿De acuerdo? El protestante niega la autoridad del Papa romano, es otra iglesia distinta cristiana, y sin embargo la contrarreforma, la iglesia sí acepta esa autoridad del Papa. Y por último, otra diferencia importante es que el justo se salva por la fe. Esto es lo más reaccionario del protestantismo. O sea, tú ya estás salvado, condenado, estás predestinado, no puedes hacer nada para cambiar tu destino. Esto es muy poco humanista. Es mucho más moderno en ese sentido el concepto católico de que yo soy dueño en parte de mi destino porque por lo que hago es por lo que me salvo, ¿no? Entonces, excepto en este aspecto, es cierto que en muchos otros la iglesia protestante es quizás más moderna que la iglesia católica. La iglesia protestante se llamó Reforma porque pretendía volver a las antiguas comunidades cristianas frente a esa relajación del clero, etc. Y debido a esta reforma protestante, debido a que se separó la iglesia, es por lo que la iglesia católica cambió, modificó las costumbres e hizo la reforma que tendría que haber hecho mucho antes. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema, espero que se entienda, no sé si se va a entender, pero bueno, ya les voy a explicar ahora, que nos explica lo que sería la Edad Media. Fijaros bien que la Edad Media... Uy, siento que se escriba tan mal, perdonad. Es que, a ver, ¿cómo pongo yo esto? La Edad Media, como digo, ¿vale? Sería este el esquema, ¿vale? Mientras que esto sería un esquema que surge con la Reforma, esta de aquí, ¿vale? Bien,
Fijaros bien que lo que tenemos aquí es la ley divina, ¿vale? La ley de Dios y la ley humana. Y son como ruedas de engranaje que necesitan un punto intermedio para funcionar, porque si no, no hay funcionamiento, ¿no? Ese aspecto intermedio es el derecho natural, que sirve de puente entre la ley divina, que para el ser humano es casi inalcanzable, ¿vale? Y la ley humana, que sería bastante imperfecta, ¿no? El derecho natural, por lo tanto, pertenece al ámbito racional humano y es la manera que tiene Dios, de alguna manera, de iluminar mi mente. Este es un concepto medieval que aparece en Santo Tomás, ¿vale? En la época medieval, básicamente, ¿vale? Y entonces plantea ese derecho, bueno, en San Agustín, plantea esa relación del derecho natural que sirve de puente intermedio entre la ley de Dios y la ley humana. En el momento en que aparece el protestantismo y defiende que Dios es, o sea, que estamos predestinados, de alguna manera elimina la conexión, por eso he puesto aquí esto de esta conexión aquí de wifi, lo veis, ¿no? Elimina la conexión entre lo que sea la ley de Dios y la ley humana, es decir, el derecho natural desaparece como puente. Puede existir en mi razón, pero eso no significa que Dios esté iluminando esa razón en mía. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo ningún puente, no se tiende ningún puente entre Dios y el hombre. Y desde ese punto de vista, Dios se resulta inalcanzable y por lo tanto, de alguna manera, no tengo más remedio que atender a las leyes humanas porque no tengo otro medio para saber que me puedo comportar bien, ¿no? Entonces, si yo soy un buen ciudadano, un bastión de la comunidad, puede de alguna manera eso servirme como base para pensar que puede haber sido elegido por Dios, ¿no? Pero evidentemente no tengo ninguna garantía. Esa separación es muy moderna y va a ser la base de la separación entre la política y la religión en el mundo moderno, aparte de todos los acontecimientos históricos que también hemos visto, evidentemente. ¿Vale? Digamos que a nivel mental, por decirlo así, ¿no? o de ideas, la influencia del protestantismo va a estar ligado precisamente a este aspecto, ¿vale?